Amén. Vamos a ver la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versículo 15. Estamos agradecidos porque Dios nos reúne nuevamente en su casa para poder darle el culto. Recuerden que estamos en un culto de oración, por eso vengamos siempre con el corazón dispuesto, con todo nuestro título de oración, con todas nuestras oraciones delante de la presencia de Dios, creyendo que vamos a recibir o que ya hemos recibido por fe lo que tanto estábamos pidiendo. Amén. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 15, y lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Amén. Amén. Y saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando a través de la red social para que todos juntos podamos recibir una doble gracia. Y también a los hermanos que se han dado cita en este tiempo, en esta casa, en la casa del Señor. Y nosotros debemos entender algo, que siempre cuando nosotros venimos a la iglesia a darle el culto a Dios, ese momento cuando nosotros venimos con ese corazón dispuesto a darle el culto a nuestro Dios Trino, de ese momento nosotros tenemos victoria asegurada, tenemos victoria garantizada. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos victoria en el culto, vamos a tener victoria en la vida. Amén. Cuando tenemos victoria en el culto, nosotros tenemos victoria en la vida. ¿Y esto por qué? Porque nosotros le estamos dando el culto a un Dios vivo. No es un Dios de muertos, es un Dios vivo. Y si Dios es un Dios vivo, obviamente Él escucha todas nuestras oraciones. Y no solamente escucha nuestras oraciones, sino que también Él responde a nuestras oraciones. Por eso no hay razón para estar afligidos, no hay razón para estar tristes, no hay razón para estar angustiados. Simplemente es estar delante de Dios, orando con todo nuestro corazón, creyendo que ya hemos recibido lo que tanto estamos pidiendo. Amén. Porque justamente el día domingo fue una palabra muy importante acerca de la alabanza de Moisés y María. Y el hermano nos decía traer el mensaje, o mejor dicho, Dios nos decía traer el mensaje, nos decía que nosotros tenemos que restaurar la verdadera alabanza. Tenemos que restaurar la alabanza, ¿por qué? Porque cuando nosotros alabamos a Dios, las obras de la oscuridad son quebrantadas, y entonces nosotros somos revestidos con el poder del trono celestial. ¿Por qué? Porque a través de la alabanza nosotros le estamos dando la gloria a Dios. Por eso es importante que nosotros podamos restaurar la alabanza. Que toda nuestra alabanza, que todo nuestro cuerpo siempre alabe a un Dios vivo, a nuestro Dios vivo, al Dios y Padre que nos envió a su Hijo Jesucristo, que nos hizo conocer verdaderamente el Evangelio puro, el Evangelio pleno, el Evangelio que realmente soluciona todos los problemas de nuestras vidas. Entonces, pastor, ¿qué es el Evangelio para que yo pueda creer de todo corazón? ¿Qué es el Evangelio para que yo pueda entender realmente de que todo mi pasado, presente y futuro ha sido solucionado? ¿Qué es el Evangelio? Y la palabra nos dice en Romanos capítulo 1, versículos del 3 al 5, que este Evangelio es Jesucristo. Este Evangelio es lo que los apóstoles habían profetizado durante tanto tiempo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué profetizaron? Porque es aquello que el Padre nos ha prometido. Es aquello que el Padre Dios nos ha prometido, y no solamente nos ha prometido, sino que Él cumplió enviarnos al Mesías. Por eso Jesucristo es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. El Evangelio es que nos libera del pasado, presente y futuro. Es decir, el Evangelio es la solución eterna a todos los problemas de nuestras vidas. Por esa razón, el mensaje de esta noche es frutos de labios que confiesan su santo nombre. Por eso, ¿quiénes son aquellos que pueden darle la gloria a Dios? ¿Quiénes son aquellos que pueden alabarle a Dios? ¿Quiénes son aquellos que pueden restaurar la alabanza a Dios? ¿Quiénes son aquellos que pueden entregarle realmente toda la oración a través del culto, a través de la alabanza? ¿Quiénes son todos aquellos? Son aquellos que han restaurado su estado espiritual a través de Cristo. Amén. Por eso, nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo santo escogido de Dios, por eso no podemos darle toda la gloria a Dios a través de nuestra alabanza. A través de nuestra adoración nosotros podemos darle el culto a Dios, y cuando nosotros alabamos, en ese momento las obras de la oscuridad son quebrantados. No lo digo yo,
La palabra de Dios lo dice así. En Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Hay muchas personas que viven sus vidas con muchas cargas. Hay muchas personas que viven sus vidas con mucha aflicción, con mucha angustia. Y no pueden salir de ese problema, no pueden salir de ese ambiente. Por eso es que hay muchos que se entregan a su problema. Hay muchos que dicen: yo soy así y así voy a morir. Y no. Si nosotros vemos qué es el estado original o cuál es el estado original del ser humano. El ser humano ha sido creado para estar juntamente con Dios. Separado de Dios, le vienen problemas. Separado de Dios, vienen las angustias, vienen las circunstancias que muchas veces nos hacen pensar que todas las cosas realmente van de decadencia en decadencia. Y no, Dios no quiere eso para nosotros. Por eso Cristo dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces, Cristo es el verdadero descanso. Amén. Amén. Cristo es el verdadero descanso. Señor, quizás nos podemos preguntar el día de hoy, o podemos, en nuestras oraciones, quizás podemos decir: Señor, me siento cansado. Señor, he venido a darte el culto, pero realmente me siento cansado. Me siento, Señor, con tanta angustia. Me siento, Señor, con tanta fatiga. Me siento, Señor, con tanta decepción en mi vida que muchas veces me impide seguir adelante. Yo pregunto, ¿eso será oración o no será oración? ¿Qué piensan ustedes? Por supuesto que será oración. Entonces, tenemos que entregar nuestro corazón a Dios, decirle realmente que en Cristo todo ha sido consumado, pero ahora empieza un nuevo camino que seguir. En ese camino es donde nosotros tenemos que restaurar la alabanza correcta. En ese camino nosotros tenemos que restaurar una adoración correcta para que todas las obras de la oscuridad sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Lo dijo muy bien el mensaje de esta semana, que es la dirección para nuestras vidas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, alaba a Cristo, todas las obras de la oscuridad son quebrantadas, porque Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Amén. Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Entonces, ¿cuál será el propósito de nuestra alabanza? ¿Por qué Dios nos ha creado? ¿Por qué o cuál habrá sido el propósito de Dios al haber creado al ser humano? ¿Cuál habrá sido el propósito? Y la Biblia nos dice el propósito por el cual nosotros hemos sido creados. Si ustedes ven en Isaías capítulo 43, vamos a leer Isaías 43. Isaías capítulo 43, el versículo 7 vamos a leer. Isaías 43, versículo 7, lo que el Señor nos dice ahí. El propósito por el cual hemos sido creados. Versículo 7, ¿qué nos dice? El versículo 7, por favor, hermano Arthur. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Amén. Y ahora el versículo 21. 43, versículo 7, ahora el versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Entonces, el propósito de nuestra vida, ¿cuál es? Glorificar a Dios. El propósito por el cual Dios nos ha creado es para publicar las alabanzas a nuestro Dios. Y cuando nosotros alabamos a Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados. Amén. Amén. Por eso, el catecismo de Westminster, el primer punto, ahí sale una pregunta. Ahí dice: ¿cuál es el fin del ser humano? ¿Cuál es el fin supremo de la humanidad? El fin supremo del hombre es gozar de Dios y deleitarse en Él todos los días de su vida. Por eso, nosotros, si entendemos que yo he sido creado para glorificar a Dios, si entendemos realmente que he sido creado para exaltar el nombre de Dios, entonces nosotros tenemos que ser las personas más felices del mundo. Amén. Tenemos que ser las personas más felices del mundo. ¿Por qué? Porque tengo un propósito. Entenderé que mi vida ya no es coincidencia en este mundo. Ya no estoy por coincidencia. Ya no estoy por casualidad. No, tengo un propósito en este mundo. Por eso, nosotros que estamos dentro de este evangelio perfecto, dentro de este evangelio que lo cumple todo, realmente nosotros estamos completos en Él. Realmente nosotros estamos, en Él estamos satisfechos. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo fue realmente un sacrificio perfecto que terminó con todo pecado, terminó con toda la obra de Satanás y nos rescató.
del trasfondo del infierno. Por eso estamos completamente libres en Cristo Jesús. Por eso el primer punto fue, ¿cuál es la razón por la cual Dios nos ha creado? Para glorificar y publicar sus alabanzas. Eso es el primer propósito de nuestras vidas. Amén, remanentes. No se pierdan por nada. No se pierdan por las circunstancias. No se pierdan por el ambiente. No se pierdan por los problemas. No se pierdan por las cosas que vienen a nuestras vidas. Simplemente tomen el pacto de Cristo y alaben a su Dios, que se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Y eso es algo que Dios ha prometido. Entonces, ¿qué es o con qué podemos nosotros glorificar y alabar a nuestro Dios? ¿Con qué? Hemos leído nosotros Hebreos capítulo 13, versículo 15, y sale una palabra muy importante. Ahí dice, frutos de labios que confiesan su nombre. Y nosotros somos aquellos que confesamos que Jesús es el Cristo. Nosotros somos aquellos que confesamos realmente que Jesús es el verdadero Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros confesamos esta realidad, cuando nosotros confesamos esta realidad espiritual, estamos dando una verdadera alabanza. Estamos dando una verdadera adoración. Por eso, cuando nosotros nos congregamos y damos el culto congregacional los domingos, siempre el mensaje está centrado que Jesús es el Cristo. Nuestras alabanzas y nuestros signos están centrados con un contenido correcto que no exaltan al hombre. ¿A quién exaltan? A Dios, porque Dios es digno de toda la alabanza. Amén. Por eso, en todos los asuntos remanentes, en todos los aspectos que cualquiera puede tener, y no solamente los remanentes, sino también todos nosotros, que en todo momento nosotros podamos levantar y exaltar el nombre de Cristo. Esos son los frutos de labios que confiesan el santo nombre de Cristo. Ahora, Efesios capítulo 1, versículo 12, también nos dice algo muy importante. Efesios capítulo 1, versículo 12, nos dice lo siguiente. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Entonces, nosotros realmente, en todo nuestro trabajo, en todos nuestros estudios, en todos nuestros quehaceres, siempre vamos a glorificar a Dios a través de nuestras vidas, porque para eso nosotros hemos sido creados. Entonces, ¿qué significa a nosotros el hecho de que Dios esté conmigo? ¿Qué significa el hecho de que Dios me ha dado el reino celestial como mi respaldo? ¿Qué significa el hecho de que Dios me ha dado realmente la promesa, la morada de su Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué significa eso? Significa realmente de que todo ya ha sido cumplido. Lo que el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, no se muevan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. ¿Para qué? Para que nosotros seamos testigos de Cristo. Por eso, ahora el Espíritu Santo ya está con nosotros. No es que va a estar, ya está con nosotros. No es que nosotros vayamos a tener vida eterna, no, ya tenemos vida eterna. Amén. No es que vayamos a tener las bendiciones, no, ya tenemos las bendiciones. No es que vayamos a tener la respuesta, no, ya tenemos la respuesta. Simplemente es creerlo. Porque bien lo dijo Cristo, todo será de acuerdo a tu fe. Todo será de acuerdo a tu fe. Si tú crees, todo será realmente posible. O pregunto yo, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? ¿Habrá algo, una cosa imposible que Dios no pueda hacer? Dios todo lo puede hacer. Y como siempre digo, solamente hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Y ustedes ya lo saben. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer? Sabemos que Dios puede cumplir todas las cosas. Dios sabe hacer todas las cosas y lo puede hacer todas las cosas. Pero hay una sola cosa que Dios no puede hacer. Y Dios no puede mentir. Dios no miente. Él es fiel a su palabra. Y si Él ha dicho, yo lo haré, es porque lo va a hacer. Amén. Si Él ha dicho, yo estaré contigo, es porque está con nosotros. Si Él ha dicho, en la obra de Satanás son quebrantados, es porque ya está quebrantado. Por eso, yo lo bendigo para que en esta noche nosotros podamos recibir la fuerza espiritual y seguir nuestra vida de fe con el poder que Dios nos ha dado. Con ese poder que ya está en nosotros. No que vamos a tener, que ya está en nosotros. Simplemente es disfrutarlo. Solamente es gozarlo. Miren, les pongo un ejemplo.
Nuestro hermano Arthur tiene su carro. Y él tiene la llave de su carro. ¿Y qué pasaría terminando el culto? En vez de prender con la llave de su carro, comienza a empujar su carro. ¿Qué pensarían ustedes? Que el hermano algo le está fallando, ¿no? teniendo la llave de su carro, no usa su llave. Sería una persona imprudente, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿eh? Lógicamente que el hermano no hace eso. Pero mire, Dios a nosotros nos ha dado la llave del reino de los cielos. Dios a nosotros nos ha dado el poder. Dios a nosotros nos ha dado la autoridad. La pregunta es, ¿lo estamos usando? ¿Estamos usando realmente la llave que Dios nos ha dado? La llave que es Cristo, que mueve el trono celestial. La oración a través de la fe que se cumple perfectamente. La pregunta es, ¿estamos usando lo que Dios nos ha dado? Por eso es que muchas veces nos afligimos ante los problemas. Por eso es que muchas veces nos sentimos desanimados. ¿Por qué? Porque no estamos usando lo que Dios nos ha dado. Hermanos y remanentes, hay que usar lo que Dios nos ha dado. Si algo no está funcionando en nuestras vidas, hay que arreglarlo rápidamente. Por eso yo lo bendigo para que en esta noche nosotros seamos la cumbre espiritual. Para que nosotros seamos aquellos realmente que a través de nuestras alabanzas se quebrante pues Satanás en mi vida, en mi familia y en el campo donde estoy. Amén. Y ahí se levante la torre del trono celestial. Porque es algo realmente que Dios lo ha cumplido. Ahora, cuando nosotros alabamos al Señor, no solamente alabemos a Dios de labios nada más, sino que todo nuestro ser tiene que estar concentrado en una alabanza suprema que exalta el nombre de Dios. Eso lo hizo también David. Miren ustedes, vamos a leer, por favor, acompáñenme en Salmos capítulo 84, versículo 2. Salmos 84, versículo 2, lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Amén, hermano Arthur, por favor. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Qué está hablando David? ¿Qué está diciendo ahí? David está diciendo alabanza con todos sus sentidos, los sentidos bien puestos. Que no solamente la alabanza mueva mis sentimientos, que no solamente las alabanzas muevan mis emociones, sino que mis alabanzas muevan el trono de Dios. Que nuestras alabanzas tengan un contenido correcto. Señor, que a través de mi alabanza tu nombre sea glorificado, Señor, porque para eso yo he sido creado. Amén. Realmente yo recibo mucha gracia en el mensaje el día domingo, porque es lo que tanta falta está haciendo en estos tiempos. Es lo que tanta falta hace, que nosotros volvamos realmente a nuestro punto de partida, como era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, cuando alababa, su único canto era exaltar el nombre de Cristo, exaltar el nombre de Dios. Y eso es lo que hace falta en estos tiempos. Por eso yo los bendigo para que seamos una iglesia que restaura la verdadera alabanza. La alabanza que hace que el trono celestial se mueva a nuestro favor y que todas las obras de Satanás sea quebrantado. Se vino a memoria hace mucho tiempo, ya por los años 80 y a mediados de los 90 había un pastor que estaba muy de moda. No sé si ustedes han escuchado, Gigi Ávila. Pastor Gigi, un puertorriqueño, Gigi Ávila. Y él siempre decía en sus prédicas, ¿tienes problemas? ¿Tienes angustias? ¿Tienes conflictos? Y él decía, alábalo si puedes. Alábalo si puedes. ¿Por qué razón? Porque en ese momento cuando pasamos esas cosas, es donde muchas veces nos desanimamos. Pero debería ser todo lo contrario. Es donde más fuerza debo recibir. Es donde más poder tengo que recibir. A través de la alabanza. A través de esa alabanza que restaura realmente el trono celestial que está juntamente conmigo, que ya está prometido. Por eso, ¿con qué podemos glorificar y alabar a Dios? Con un corazón agradecido. Con un corazón realmente lleno de gozo, que ya todo ha sido restaurado en nuestras vidas. ¿Qué es lo que falta restaurar en nuestras vidas? Nada. En Cristo realmente estamos completos. En Cristo realmente estamos, dice la palabra de Dios, que en Cristo estamos nosotros completos. ¿Por qué razón? Porque la obra de Cristo fue perfecta. Por eso decimos, Cristo es suficiente, lo que hemos alabado hace un momento.
Jesucristo basta, sí, porque solamente basta Cristo. No hay otra cosa más. Esto no es legalismo, no es misticismo, ni tampoco es humanismo. Es solo Cristo, solo el reino de Dios y solo el Espíritu Santo. Amén. Por eso, como tercer punto, ¿con qué tipo de fe? ¿Con qué tipo de fe vamos a alabar a Dios? ¿Con qué tipo de fe vamos a glorificar el nombre de Cristo? ¿Con qué tipo de fe vamos a restaurar nuestra alabanza? ¿Con qué tipo de fe vamos a restaurar esos himnos que exaltan el nombre de Dios? ¿Con qué tipo de fe? Con una fe viva. Cuando nosotros confesemos o cuando declaremos que Jesús es el Cristo, no lo hagamos solamente de conocimiento, no lo hagamos solamente de labios, sino confesemos realmente con una fe viva, que haga que Satanás se postre bajo nuestros pies al momento que nosotros confesamos que Jesús es el Cristo. Amén. Amén. Porque Satanás no teme nuestros grados académicos. Satanás no teme cuántas riquezas hemos adquirido. Satanás no teme tu posición social. Satanás solamente teme a un solo nombre, y es al nombre de Jesucristo. Amén. Por eso en todo tiempo, Señor, tú eres mi Cristo. Tú eres el Cristo de mi familia. Tú eres el Cristo de mi trabajo. Tú eres el Cristo de mi negocio. Tú eres el Cristo de mi casa. Tú eres el Cristo de mi futura generación, de mi siguiente posteridad. Señor, tú eres el Cristo del todo, de toda mi vida. Y vean ustedes las obras que se van a levantar. Por eso hay que confesar que Jesús es el Cristo con una fe viva, realmente que cree realmente que Dios está juntamente con nosotros. Cuando Pablo y Silas estaban presos en Hechos capítulo 16, versículos 25 al 26, estaban presos. ¿Qué hicieron ellos? ¿Se pusieron a llorar? ¿Se pusieron a quejar la suerte que estaban pasando? Oye, mira, hemos caído presos, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Alabando a Dios con himnos. Estaban alabando a Dios con himnos. ¿Y qué sucedió en ese momento cuando estaban alabando a Dios? Un terremoto que movió todos los cimientos de la cárcel. Y muchos presos fueron sueltos. Hasta el carcelero pensaba que los presos se habían escapado, se habían fugado y querían matarse ya. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño porque todos estamos acá. Todos estamos acá, estamos completitos y enteritos. Nadie se ha escapado. Estamos acá. Y ahí el carcelero pudo ver el temor a Jehová. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo fue producto ¿a qué? Producto de que dos hombres que confesaban que Jesús es el Cristo, en vez de estar llorando de su situación, comenzaron a alabar. Amén. Amén. Eso es lo que producen nuestras alabanzas. Una alabanza realmente que mueve el trono de Dios. Asimismo, si vemos nosotros en 1 Samuel, capítulo 16, el versículo 23, ¿qué sucedió? Y nos lo dijo también el día domingo. ¿Qué sucedió cuando David tocaba el arpa? El espíritu malo que venía de parte de Jehová, que atormentaba a Saúl, se iba, huía. Eso es lo que resulta cuando nosotros alabamos a nuestro Dios Trino con una fe viva, con una fe activa. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si es viva, siempre lo digo, si es viva, nos tiene que dar respuestas. Y si es eficaz, se tiene que cumplir perfectamente. Por eso cuando vengan al culto estén así, a la expectativa. Señor, ¿cuál es la palabra que me vas a dar el día de hoy? ¿Cuál es la palabra que se va a cumplir en mi vida? Así como cuando los adultos, cuando vamos a una entrevista de trabajo, estamos pensando y formulando preguntas que nos vaya a hacer el entrevistador para saber contestar. Así estemos atentos nosotros a la palabra que Dios nos va a dar el día de hoy. Y desde ya vayamos preparando nuestros corazones para la palabra que Dios nos va a dar el día domingo. ¿Por qué razón? Porque esa palabra que Dios nos da el día domingo es la dirección para nuestras vidas. Por eso no solamente queda con qué tipo de fe, sino el cuarto punto es la alabanza realmente es una oración con melodía. La alabanza, los himnos
son oraciones con melodía. Por eso, cuando nosotros alabamos al Señor, lo primero es que se confirma nuestra identidad, se confirma nuestro respaldo. Cuando nosotros alabamos a Dios, realmente se confirma realmente que el trono celestial está a nuestro favor, que los ángeles vienen y están a nuestro favor. Eso lo sabía muy bien David. David lo sabía muy bien. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende, dice él. Por eso, en este tiempo, nuestra confesión de fe determina mucho. Nuestra actitud delante del Señor lo dice mucho. Cuando vengamos al culto al Señor, cuando vengamos a darle el culto a Dios, vengamos siempre con ese corazón dispuesto a alabarlo, dispuesto a exaltar el nombre de Dios, dispuesto realmente que a través de que nosotros unamos nuestras voces y alabamos a Dios, el Señor se goza en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. En medio de la alabanza de su pueblo. Por eso, en todo tiempo, debemos de creer y confesar que Jesús es mi roca. Cristo realmente es mi roca. Y si nosotros estamos en la roca, si nosotros estamos cimentados en la roca que es Cristo, no podremos ser movidos por nada. No podemos ser movidos. Por eso, remanentes, hermanos, no nos dejemos engañar por nada, porque estamos en la roca firme y verdadera que es Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Por eso no nos dejamos engañar por nada, simplemente disfrutemos la bendición de Emmanuel. Disfrutemos que Dios está juntamente con nosotros, con todo el poder del trono celestial. Y con todo esto, llegamos nosotros a una conclusión muy importante. La palabra del Señor nos dice, en Salmos 150, versículo 6, nos dice, todo el que respire, alabe a Jehová. Todo el que respire, alabe a Jehová. Es lo que nos dicen los salmos. Todo el que respire, alaba a Jehová. Y en Salmo 100, versículo 4, ¿cómo tenemos que entrar por sus puertas? Con acción de gracia. Con acción de gracia. Pastor, pero ¿cómo voy a dar gracias en medio de esta aflicción? ¿Cómo voy a dar gracias en medio de este problema? ¿Cómo voy a dar gracias en medio de este conflicto que estoy teniendo? ¿Cómo voy a dar gracias? Sí, dale gracias a Dios porque a pesar de todas estas cosas, Dios ha prometido que estará contigo. No te dejará, no te desamparará, sino que estará juntamente contigo con toda la diestra de su justicia. Por eso hay que dar gracias a Dios por todo. Ahora que estamos en Cristo Jesús, y Cristo también lo prometió, Él dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquel que ha vencido el mundo ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el final de los tiempos. Entonces, si eso es verdad, si nosotros vemos esto de la misma boca del Señor Jesucristo, entonces, ¿a qué tememos? ¿A qué tememos? Por eso yo los bendigo para que en todo tiempo Cristo sea realmente el motivo de mi alabanza. Que Cristo realmente sea el motivo de mi adoración. Y cuando nosotros alabemos a Cristo, las obras de la oscuridad sean quebrantadas. Y que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas. Y que nosotros seamos revestidos con el poder del trono celestial. Por eso hay que reconocer en todo tiempo que sin Cristo no somos absolutamente nada. Separado de mí, nada pueden hacer, dice Cristo. Por más que el ser humano se esfuerce, por más que el hombre ponga toda su concentración en hacer muchos planes, pero si están separados de Dios, lamentablemente nada podrán hacer. Cristo lo dijo y es su palabra. Por eso nosotros no hemos sido creados para glorificarnos nosotros mismos. No hemos sido creados para alabarnos nosotros mismos. Por eso no tengamos motivos propios. Hubo un ser que tuvo motivos propios. Hubo un ser que se glorió a sí mismo. Y por causa de eso, fracasó. Fue destruido. ¿Y quién fue ese ser? Satanás. Por eso yo los bendigo para que nuestro único motivo sea Cristo. Para que el motivo de nuestra alabanza sea Jesús es el Cristo. Para que nuestra alabanza y oración todos los días de nuestras vidas, como dice ese precioso vino, Jesús es el Cristo, hasta mi último suspiro, confesemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a orar por la palabra y luego entramos a un tiempo de oración. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo. Gracias, Padre bueno, por tu palabra. Gracias, Padre bueno, por los frutos de labios dignos que glorifican y exaltan el nombre de nuestro Dios Trino. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos restaurar la verdadera alabanza. Que podamos restaurar esa alabanza que exalta y glorifica el nombre de nuestro Dios Trino, que mueve el trono celestial a nuestro favor y que hace que Satanás doble rodillas delante de nosotros. Padre, oramos para que en todo tiempo Cristo sea glorificado en nosotros y que a través de los problemas, las aflicciones, tu nombre, Señor, sea glorificado a través de nuestras alabanzas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar esta palabra el día de hoy para entrar a un tiempo de oración. Amén. La palabra de Dios nos aconseja que debemos animarnos los unos a los otros y también debemos orar los unos por los otros. Entonces, tomando esta palabra el día de hoy, vamos a orar por un momento por nuestros títulos de oración que tenemos. Vamos a orar por la familia, vamos a orar por nuestros trabajos, vamos a orar para que Dios restaure la economía y la luz en nuestras vidas. Ya estamos a unos días ya de celebrar un año más como iglesia. Ya hay que darle gracias a Dios también por eso, porque en este año hemos visto realmente cómo es que Dios se ha ido moviendo a favor de nosotros. Amén. Cómo es que Dios nos ha sido dando respuestas a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar por un momento. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos las gracias por tu palabra. Señor, tus hijos que creen en solo Cristo, que creen en solo el Reino de Dios y creen en solo el Espíritu Santo, se han dado cita y se unen, Señor, con un solo corazón, con todo el corazón, para el movimiento de las respuestas únicas que has preparado para nuestras vidas. Padre, en este tiempo queremos orar por toda tu iglesia. Permítenos, Señor, tener un solo corazón e ir juntos por un solo objetivo. Ir juntos por ese camino que ya has preparado para nuestras vidas. Abre nuestros ojos espirituales para ver las cosas correctamente, aún en medio del problema, aún en medio de los conflictos y aún en medio de las crisis. Que por nada de estas cosas caigamos en desánimo, que por nada de estas cosas caigamos en angustia, sino que esos momentos sean motivos de poder alabarte y glorificarte, y que toda obra de la oscuridad que quiere engañar nuestra vida sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos para que la torre de Dios Trino descienda sobre nosotros, para que la torre de Dios Trino descienda sobre nuestros hogares, que se quebrante toda obra, toda estrategia de Satanás que quiera atacar nuestras vidas. Quebrantamos toda obra de la oscuridad que está atacando nuestra familia. Quebrantamos toda obra de la oscuridad que está atacando a la familia de los miembros de la iglesia, gracia de Cristo, y que sean quebrantados todas las estrategias y todas las artimañas de Satanás. Padre Dios, oramos para que nuestros preciosos remanentes por nada sean engañados, sino que tomen el pacto de Cristo y puedan desafiarse a sí mismos, puedan desafiar ante los problemas, puedan desafiar ante los conflictos, puedan desafiar ante las crisis y puedan ver la respuesta preparada que ya tienes para ellos, Señor. Padre, permítenos ser llenos de tu Espíritu Santo y restaurar nuestra verdadera alabanza, restaurar nuestra verdadera adoración, que sea una alabanza, que sea una adoración que exalte el nombre de Cristo, que mueve el trono celestial y que hace que Satanás se postre bajo nuestros pies, porque así está prometido. Padre Dios, encamínanos siempre hacia el campo que has preparado para nosotros. Guíanos, Señor, hacia el campo de las respuestas. Padre, que nuestro único objetivo sea proclamar y exaltar el nombre de Cristo. Que podamos dejar atrás y tirar todos nuestros motivos personales. Que podamos dejar atrás todos nuestros criterios personales, todos nuestros estándares personales, y que nuestro único criterio, que nuestro único estándar sea tu palabra. Que nuestro único motivo sea solo Cristo. Y que nuestro único criterio, Padre bueno, sea proclamar tu santo evangelio. Padre Dios, una vez más te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia las respuestas que ya están preparados. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor.
quien hace posible todas las cosas. Padre, restaura la economía de la luz, Padre Santo, para que a través de nuestra economía podamos seguir exaltando el nombre de Cristo, que a través de nuestra economía, Padre bueno, podamos seguir haciendo las misiones mundiales, poder seguir haciendo el evangelismo y levantar a estos preciosos remanentes. Te damos las gracias porque has confiado en nuestras vidas el movimiento bíblico de los remanentes. Y te pedimos, Padre Santo, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para cuidar el corazón de nuestros preciosos remanentes, para que aún en medio de los conflictos, levantar estos preciosos remanentes como la cumbre espiritual. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. De esta manera estamos finalizando el culto de oración. Muchas bendiciones y gracias a los hermanos que han estado conectados por acompañarnos. Dios los bendiga. Recuerden que el día domingo tenemos nuestro primer aniversario, así que están todos invitados. Muy buenas noches y conmigo será hasta una siguiente oportunidad.